tiempo también ahí, sin nada que pasara por el tiempo. Entonces él dijo, en este espacio vacío pensó, pues yo puedo crear cosas, porque también vio ahí la materia dispersa. Y esa materia él la tomó y formó otros seres parecidos a él, que son los arcontes. Pero a diferencia de él, estos arcontes no tenían chispa divina como la que sí él tenía, porque hacía impregnado de la chispa divina a través de la mirada de Sofía puesta en el espacio vacío, que era como un abismo vacío. Entonces los arcontes que él creó, todos sus ayudantes, no tenían la chispa divina, no la tienen. Y son quienes le ayudaron después a crear el universo físico. Esto sucedió hace 13.000 millones de años. Y desde entonces, pues, él empezó a copiarlo del pleroma. Esto de copiarlo del pleroma, pues, lo hacía porque de alguna manera tenía en su genética, por así decirlo, eh, aspectos de lo que su madre conocía del pleroma. Entre el pleroma y él estaba esa nube luminosa, o por así decirlo, como un holograma que no le dejaba ver el pleroma ni el mundo perfecto. Estaba él detrás de eso, pero él estaba en el mundo ya donde existe el espacio y donde está la materia. Él tomó esa materia que estaba ahí sin forma y se la dio a sus, a sus arcontes que él creó, y esos arcontes sin alma empezaron a crear los planetas y todas las cosas que existen. Él, a pesar de que no podía ver directamente el pleroma, este demonio Jehová y Aldabaoth, este, pues él conocía y tenía intuición sobre cómo eran las cosas en el pleroma. Tenía cierto acceso al mundo de las ideas, pues a través de, como, pues así decirlo, a través de la genética, a través de la información del ADN espiritual, de ideas que tenía por herencia de su madre. Entonces, de alguna manera, a través de esa genética que había heredado de su madre y de Sofía, él tenía nociones de lo que había en el mundo de las ideas, y estas nociones las empezó a crear, pero de manera material. Jehová Yaldabaoth entonces creó todos los planetas, creó la galaxia, y y cuando creó los planetas, creó la vida en algunos planetas, principalmente en la Tierra. Y después de que creó las plantas y los animales, y con la ayuda de los arcontes, él se sintió contento con todo lo que había creado, pero ya de manera material, ¿verdad? Copiándolo intuitivamente del mundo de las ideas. Y se emocionó y pues, sintió orgulloso, y ya que había creado todos los animales y los seres vivos y la naturaleza, entonces él gritó a los eones y les dijo: yo soy el único Dios verdadero, yo soy el Padre, yo soy el Dios creador, no hay otro fuera de mí, y yo soy un Dios celoso. Eso lo dijo Yaldabaoth, porque había creado cosas materiales y porque él no estaba seguro de que existiera otro Dios fuera de él. Él creía que era Dios. Entonces, porque pues, no, había una barrera, como te digo, como un holograma que no le dejaba ver el pleroma. Pero al gritar esto, él escuchó la voz de Dios, del Dios verdadero, del Dios del mundo de las ideas, eh,
que le dijo que estaba equivocado, que él no era el verdadero Dios y que era un ser imperfecto. Eso lo dijo el Dios del mundo de las ideas, el verdadero, el que no había querido crear nada en el espacio, ni nada material, para que todo fuera perfecto y todo estuviera en el mundo de las ideas, en el pleroma, que todo estuviera dentro del mundo de las ideas. Entonces, pues él no quiso, el ser primigenio, el Padre Celestial, no quiso crear nada en el espacio vacío, ni nada con materia. Pero pues este ser que surgió de Sofía, el demiurgo o el demonio, Yalbadaot, Jehová, o el Padre, pero este es el Padre creador, no el Padre celestial. Este ser que se hizo llamar a sí mismo el Padre creador, pues él sí creó en el espacio vacío con la materia cosas que por ser creadas de materia y estar en un espacio donde hay tiempo serían cosas que se van a corromper. Entonces, cuando dijo esto, el demiurgo Jehová, eh, hubo una respuesta porque era mucha su altivez. Entonces tuvo que intervenir y hablar el verdadero ser primigenio, el monad, desde el mundo de las ideas, desde el mundo inmaterial y perfecto, tuvo que hablar y su voz se escuchó hasta el mundo material que había creado Jehová y Albadaot, Samael. Y la voz del Padre Celestial se escuchó hasta el mundo físico. Y esta voz le decía que no fuera tan altivo, que él no era el Dios verdadero, ni el Dios primero, sino que había un mundo superior y espiritual eh, sobre de él, al cual él, por tener una naturaleza divina, podía acceder si él quería, pero pues él no era realmente el verdadero Dios de toda la creación. Él simplemente había tomado materia que ya existía y había formado las cosas con esa materia en el espacio vacío que ya existía, copiando a través de la intuición que tenía por tener energía de la Madre Sofía, pues copiando a través de esa intuición todo lo que de alguna manera pasaba así como por decirlo genéticamente en sus genes, los recuerdos de cómo eran las cosas del mundo de las ideas, y esos recuerdos pues fueron copiados y hechos en el mundo material. Cuando los arcontes que Jehová y el Dabaot había creado escucharon esa voz que se escuchaba, que venía de detrás de esa nube luminosa, que era como una especie de holograma que no les dejaba ver lo que había en el mundo de las ideas. Cuando los arcontes escucharon esto, se sorprendieron de escuchar esa voz y que esa voz no era de Jehová y Dabaot, y se sorprendieron de saber que realmente existía este otro ser más superior que Jehová, que los había creado. Entonces estos arcontes, al escuchar esa voz, voltearon a donde venía esa voz y se dieron cuenta que no podían ver el lugar de donde venía, porque entre ellos y ese lugar estaba puesta una nube luminosa o una especie de holograma. Todos los arcontes desvanecieron, rasgaron y quitaron el holograma, lograron deshacer, desvanecer el holograma y pudieron voltear
y ver lo que había en el pleroma. Y estaban sorprendidos de saber que el Dios que los había creado no era el verdadero Dios. El que formó todas las cosas del mundo material, los animales y les dio vida, y que ese ser que los había creado también a ellos, eh, no era el verdadero Dios superior. Pues de cualquier manera pues se sintieron algo frustrados, pero siguieron obedeciendo a Jehová y al Dabaot, ya que este ser pues tenía como que una naturaleza superior a ellos, porque dentro de él se había un alma, una chispa divina, una divinidad, tenía más poder que ellos. Pero este ser pues no quiso ir de nuevo al mundo de las ideas, o sea, de donde había venido cuando era parte de su madre, cuando era energía de su madre Sofía. Él se sintió mal por eso y le dio envidia y celos de saber que él no era el verdadero Dios todopoderoso, sino que era nada más un ser más, una parte de un león con naturaleza infinita y divina dentro de él, pero que su creación no era la perfecta ni la superior. Bueno, entonces los arcontes pues siguieron bajo las órdenes de él, sirviéndole, pero al mismo tiempo cuando voltearon a ver el pleroma, cuando los arcontes desvanecieron esa nube o holograma que no les permitía ver el pleroma para ver dónde había venido esa voz, entonces ya lo desvanecieron y a lo lejos lograron ver el pleroma y vieron que ellos estaban fuera del pleroma, el mundo perfecto. Y también esto pues ya lo vio claramente Jehová y el Dabaot, y pues se llenaron de envidia de saber que esto era la creación perfecta. Entonces, por así decirlo, quisieron competir. Y ahí en el pleroma a lo lejos lograron ver, ahí lo que más claramente lograron ver fue la imagen del hombre perfecto, andrógeno, andrógino. Y, y vieron al hombre perfecto y entonces decidieron hacer competencia y copiarlo en el mundo material. El hombre perfecto pues era el segundo, el Hijo, el Cristo o el B. El B porque pues es el número 2 del abecedario. Uno es el A, el Padre Celestial, inmaterial. Y el 2 es el B, el Hijo, también inmaterial, pero que ya es andrógeno, que tiene en sí mismo los dos sexos. Entonces Jehová mandó a sus arcontes a crear un ser igual, pero con materia. Fue cuando crearon al ser humano. Y el ser humano, pues era andrógeno también, hombre y mujer. Y cuando ya lo creó aquí en la tierra, pues quiso darle vida, o sea, de vida, por así decirlo, realmente lo que se refiere a darle vida al humano es que quiso darle conciencia de sí mismo, que fuera consciente de su propia existencia. Pero no, lo único que logró fue que se moviera, pero no tenía inteligencia ni conciencia de sí mismo, era como un animal más, aunque tenía un cuerpo parecido, pero hecho de materia, al humano perfecto que él veía a lo lejos en el mundo de las ideas. Eh, bueno, me había quedado en que, pues entonces, Yalbadaot, Jehová, Samael, el demonio, al ver ese hermoso ser divino a lo lejos en el pleroma, decidió crear uno igual, como siendo la competencia, pero en el mundo físico.
para lo cual pues entonces indicó y puso esa tarea a sus arcontes, demonios o ángeles caídos, de que entre todos formaran un ser igual al que veía allá arriba, al ser humano perfecto que lo veía a lo lejos, pero hecho de materia. Entonces, pues ya los comisionó a cada uno de los demonios o arcontes a que hicieran cada parte del cuerpo humano. Este cuerpo humano, ya cuando estuvo listo, le pusieron también un alma para que se moviera como los animales. Pero trataron ellos de que fuera inteligente y que tuviera conciencia de sí mismo, pero no lo pudieron lograr. Entonces, pues realmente pues fracasaron porque no podía ser consciente de sí mismo este ser que habían creado entre todos. Yalbadaoth, el de Miurgo, Jehová, entonces ideó un plan para poder darle conciencia a sí mismo e inteligencia a este ser que había creado, copia de ese ser humano perfecto, andrógino, que veía a lo lejos en el pleroma. Y este plan pues era ponerle una chispa divina dentro. Más para esto él no quería utilizar de la chispa divina, bueno, de su naturaleza divina interna que compartía también pues dentro de sí la divinidad, parte de la divinidad de Sofía, su madre. Por lo tanto, pues ideó un plan. El plan fue que empezó a rogar a Sofía, a su madre, que se acercara a él, porque él la necesitaba, tenía una necesidad acerca de la cual quería hablarle. Sofía se compadeció de él, descendió del pleroma hasta el mundo material de nuevo, y estando ahí cerca de él, él aprovechó para arrebatarla sorpresivamente. Y al arrebatarla, ella logró escapar, pero él se quedó con otra parte de Sofía. Y esta parte de Sofía con la que él logró quedarse, eh, la puso, la materializó y la puso dentro de la tierra. La puso como en un tipo de cárcel. Entonces ahora Sofía, una parte de ella estaba de manera superior en el pleroma, la parte que había logrado escapar, pero otra parte de ella estaba encerrada dentro del planeta Tierra, como por así decirlo también, pues el planeta Tierra es la diosa Sofía o María materializada, es la madre divina, pero materializada. Y pues ella estaba ahora dividida en tres partes. La que estaba en el pleroma, la otra parte que estaba encerrada en la materia de la tierra, y otra parte la que había, sin ella haberlo planeado así, había dejado como el alma de Miurgo, esa chispa divina que había salido de ella cuando había mirado hacia el espacio vacío, y esa chispa divina y energía que a través de su mirada se había quedado dentro del demiurgo. Entonces la parte de Sofía que había logrado estar de nuevo dentro del pleroma, ideó un plan para poder rescatar la parte de ella que había sido encarcelada dentro de la tierra, materializada. Para lo cual ella mandó
o pidió a Cristo que mandara algunos ángeles que aconsejaran al demiurgo Jehová, al diablo que había creado todo el mundo material, para que pudiera darle conciencia e inteligencia a su ser andrógino, que pues que era una copia del ser perfecto del Cristo que estaba dentro del pleroma, pero esta copia pues era material. Andrógino quiere decir que tenía los dos sexos en su propio cuerpo. Fueron mandados 4 ángeles desde el pleroma, y estos ángeles aconsejaron a Jehová, al demonio y al Tabaot a que para poder darle vida a ese ser, bueno, ya estaba vivo, pero para darle inteligencia y conciencia de sí mismo a ese ser andrógino de cuerpo humano que había formado con materia, él tenía simplemente que soplar la nariz de él, y que entonces ese ser que él había creado y sus demonios o arcontes dejaría de ser simplemente un animal con forma humana, y entonces este ser que ellos habían creado sería también un ser inteligente. Eh, esta idea pues ya Jehová la tomó, y pues se decidió a llevar a cabo eso que le habían dicho, que los 4 ángeles regresaron al pleroma, y al Badaot, Jehová, el demiurgo, se quedó pensando que estos habían sido algunos de sus ángeles o arcontes que él había creado, ángeles oscuros del bajo astral, que él habían tenido esa idea y lo habían aconsejado. Entonces él procedió a hacer lo que estos ángeles le habían dicho. Más sin embargo, este era el plan pues de Sofía, para salvar su parte que él había encarcelado en la materia, había materializado para tenerla encarcelada dentro del planeta Tierra. El plan de Sofía era que en el momento en el que Jehová y el Dabaot, el demiurgo, fuera y soplara en las narices de Adán, que en realidad era hombre y mujer al mismo tiempo, en ese momento que él soplara para tratar de darle inteligencia, pues claro que no iba a recibir inteligencia a través del aliento del demiurgo Satanás, Jehová. Lo que iba a suceder era que iba a aprovechar de que este ser andrógino, copia del Cristo perfecto que estaba lejos ahí en el pleroma, iba a ser el huésped donde se iba a internar la parte de Sofía que estaba en la tierra. Este ser pues andaba sin ropa, y sus pies, su cuerpo estaban directamente tocando la tierra. Entonces, al mismo tiempo que Jehová Yadlabaot, el demiurgo, soplara, se iba a transmitir toda la parte de Sofía que había sido encerrada dentro de la materia de la tierra al cuerpo de Adamus, o sea, de el ser perfecto humano, que al mismo tiempo era hombre y mujer, o sea que era hermafrodita, o mejor dicho, como la otra palabra, andrógeno. De esta manera, en el momento en que Jehová y el Dabaot, el demiurgo o demonio, hizo lo que se le había aconsejado, fue de ir a soplar su aliento en las narices de Adamus, del primer humano físico y energético andrógeno.
En ese momento que sopló su aliento para que cobrara inteligencia y conciencia de sí mismo, en ese mismo momento, eh, Sofía, la parte de Sofía que estaba en la tierra, entró a través de sus pies que estaban en contacto con la tierra, a través de los pies de este ser humano perfecto, andrógeno, entró Sofía dentro de este cuerpo y en ese momento este cuerpo cobró conciencia y cobró inteligencia y cobró, pues, eh, reflexionó sobre su capacidad de autoconocerse y de ser una conciencia que pudiera conocerse y conocer el mundo que lo rodeaba. En ese momento en que vio que por fin era inteligente su creación, Jehová y el Sabaoth, fue un momento en el que él estuvo muy contento, muy orgulloso, porque él creía que a través de su aliento este ser había cobrado inteligencia, ya que Jehová y el Sabaoth, el diablo, vio que había creado ese ser inteligente por fin. Entonces se retiró a descansar y dejó a ese ser humano primero, el primer humano material y energético que existió allí en el jardín que había preparado para él. Mientras él estaba ausente de ese jardín, de pronto se vio cómo desde el jardín se elevaba un haz de luz que llegaba hasta tan lejos como donde estaba el pleroma. Y ese haz de luz lo logró ver Jehová y el Sabaoth del demonio y también todos sus arcontes, y vieron cómo por ese haz de luz descendió una céfira desde el pleroma hasta el jardín donde habían dejado a ese ser primero humano andrógeno, dentro del cual está el espíritu femenino de Sofía. Entonces inmediatamente tanto Jehová y el Sabaoth del diablo como los demás arcontes o demonios fueron al jardín a ver de qué se trataba, qué había sucedido y qué era esa céfira que había descendido hasta ese lugar. Cuando llegaron le preguntaron a Adamus, ese primer ser humano andrógeno que tenía los dos sexos, pero entre el cual está el espíritu femenino de Sofía, pero que ellos no sabían que dentro de él había un espíritu totalmente femenino. Le preguntaron que qué había sucedido, que qué era esa luz que se había levantado, de dónde había provenido, y todo lo negó este primer ser humano andrógeno. Lo negó y dijo que no sabía, que no se había dado cuenta que él estaba dormido, mientras en ese momento, y que no había visto que había descendido. Más sin embargo, claro, él, o Sofía, que estaba dentro de este ser humano de dos sexos, había visto y sabía, y ella misma, a través de su cuerpo andrógeno y a través de los aparatos sexuales femenino y masculino que tenía ese cuerpo, había logrado que, que existiera una energía, crear una energía lo suficientemente poderosa como y pura como para llegar hasta el pleroma y que por ahí pudiera descender el céfiro. El céfiro lo puedes imaginar como una esfera luminosa, y en esta esfera luminosa pues los arcontes en ese momento no lo supieron, se alejaron, pero quien se quedó ahí, se escucharon las pisadas que se alejaban, pero el que no se alejó, que se quedó ahí escondido, fue Jehová y el Sabaoth para averiguar qué pasaba realmente ahí. Pero este céfiro, Sofía, que estaba dentro del primer ser humano andrógeno, material y físico, pues ella sí sabía de qué se trataba. En este céfiro había descendido el Cristo,
quien había venido para ayudarla a recuperar la parte de su ser que había quedado dentro de Yalbadaot. Pero como se habían advertido sobre ese zafiro que había descendido y estaban todos pues atentos, todos los arcontes y demonios, entonces pues en ese mismo momento lo que pudo hacer el Céfiro donde estaba dentro Cristo fue fusionarse, integrarse, meterse dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pues ahí ahí se sumergió el céfiro en el tronco de ese árbol, y dentro de ese árbol quedó escondido el Cristo, o sea, el verdadero ser andrógeno, pero que era 100% ideal, inmaterial y perfecto. Ahí quedó oculto por algún tiempo. Pues entonces el Cristo que había descendido a través de ese haz de luz que había proyectado eh, la energía de Sofía desde adentro del cuerpo del primer ser humano andrógeno. Entonces ese céfiro se había internado junto con el Cristo dentro del árbol del conocimiento, y desde ahí el Cristo pudo ver que estaba escondido en árboles cercanos, en las ramas cercanas de otros árboles, y al Badaot, observando al ser andrógeno dentro del cual estaba Sofía. Pero pues él no podía decirle a Sofía que está dentro de este ser andrógeno, este humano perfecto, material, el primero que existió de dos sexos. Bueno, el primer humano que existió y no había otro, o sea, así fue el humano primero, en el mundo de las ideas y en el físico. Él tenía en el mismo dos sexos, pero hay que recordar que en este mundo material, dentro de él estaba Sofía. Y no podía el Cristo que estaba interno dentro del árbol del conocimiento advertir a Sofía y ponerla sobre aviso de que ahí también estaba en el jardín oculto Jehová y Albadaot del demonio, observando el cuerpo del ser andrógeno dentro del cual ella estaba, para pues descubrir qué realmente había sucedido. La idea era que Sofía iba a volver a abrir otro portal, otro haz de luz directo, de luz pura directa hacia el céfiro no, hacia el pleroma. Y en esta ocasión, ella, en lugar de que descendiera un céfiro, ella era la que iba a ascender por ese mismo haz de luz que iba a abrir, por ese portal de luz que iba a abrir. Ella iba a subir por esa columna de luz de nuevo hasta el pleroma. Y quien se iba a quedar en el mundo físico sería el Cristo. En ese momento que ya Sofía estuviera ya resguardada dentro del mundo de las ideas, dentro del pleroma, y que ella ya no estuviera presente en el mundo físico, era el momento en el que el Cristo iba a presentarse ante Jehová y al Dabaoth del demonio para luchar contra él, vencerlo, eh, eh, partirlo o desarmar su ser físico y liberar la energía de Sofía que estaba dentro de él. Esto se haría ya cuando Sofía no estuviera presente, para evitar que ella viera como esa criatura que había nacido de ella y a la cual ella le tenía cierto cariño, que era Jehová y el Dabaoth, el demiurgo o el diablo,
este, cómo esa criatura iba a ser eh, pues despedazada o desarmada o desarticulada por el Cristo. Entonces ahora le tocaba a ella volver a abrir ese portal o ese haz de luz eh, dirigido hacia el pleroma para ella ascender por ese haz de luz. Era lo que ella tenía que hacer ese trabajo a través de ese cuerpo andrógeno humano, que era hombre y mujer al mismo tiempo, y abrir ese portal, ese haz de luz que desde la tierra emanara su luz como un rayo, como una columna luminosa hasta el pleroma para ella ir por ahí, refugiarse en el pleroma y estar lejos de la situación que iba a suceder entre el Cristo y Yalbadaot, el demonio. Entonces Sofía, creyendo que estaba sola ahí en el jardín del Edén, bueno, igualmente de alguna manera sola, ¿verdad? Porque ella pues sabía que se había integrado y se había ocultado dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Cristo, pero ya no intervendría sino hasta que ella se fuera. Entonces, fuera de eso, pues ella creía que estaba sola y que no había ningún otro ser. Creyendo esto, entonces empezó con el proceso para de nuevo abrir otro haz de luz divina que llegara hasta el pleroma, por el cual ella ascendería hasta ahí. Creyendo estar sola Sofía, ella dentro del cuerpo del humano andrógeno, que fue el primer humano que existió de forma material y energética en este mundo. Entonces ella aprovechó ese momento para, a través de ese cuerpo andrógeno, hacer el trabajo necesario con el cual ella, su alma, subiría de nuevo al pleroma. Y este trabajo pues lo inició creyendo que nadie la veía. El Cristo, claro que no le iba a ver, porque él ya sabía de qué se trataba esto, y él estaba dentro del árbol del conocimiento, esperando sentir que la presencia de Sofía ya no estuviera en el mundo material. Ella, como la primera vez, tenía que empezar a trabajar con ese cuerpo andrógeno, o sea que tenía los dos sexos, pero era un cuerpo material y físico dentro del que ella estaba, pero ella es un ser 100% femenino. Por lo tanto, para poder activar la sexualidad y poder hacer que las partes sexuales de ese cuerpo andrógeno físico empezaran a llenarse de energía y empezaran a prepararse para un funcionamiento, ella tenía que hacer que estas se excitaran. Por lo tanto, ella, al tener una naturaleza femenina, para poder empezar a crear en el cuerpo andrógeno esta excitación, ella inició por empezar a motivar la parte sexual masculina. Esto es pues el falo, que ella empezó a
a tocar y a mirar esa parte, el miembro viril masculino de ese cuerpo de dos sexos. Claro, el miembro viril, pues se encendió, por decirlo de alguna manera, creció, se llenó de sangre por dentro, eh, y pues empezó a erguirse. Esto, ella, viendo cómo ese miembro estaba erguido, era lo que le producía a ella, que estaba dentro de ese cuerpo andrógeno, le producía el placer. Así iniciaba el inicio de su actividad sexual. Así daba inicio el placer y la excitación en ese ser andrógeno, por ella, por estar habitado esto, por ella que era un espíritu femenino. Esto le pareció totalmente extraño a Yalbadaoth, Jehová el demonio, que estaba observando escondido. Pues Jehová Yaldabaoth del demonio sabía que un cuerpo andrógeno que tiene parte masculina como femenina al mismo tiempo, las dos partes, tanto la masculina como la femenina, adquieren excitación al mismo tiempo, y a la vez que se excitan al mismo tiempo, no es necesario que el ser andrógeno esté mirando sus partes, simplemente es una intención interna que hace que se exciten, y que en este caso el falo es, no se llene de sangre, sino que simplemente se suelte y vaya hacia el centro de sí mismo, donde entra en la cavidad femenina propia de ese cuerpo de dos sexos. Entonces, esto le parecía sospechoso, porque en un ser andrógeno las dos partes, la masculina como la femenina, se activan al mismo tiempo, y sin necesidad de estar mirando alguna de las dos partes íntimas, ni la masculina ni la femenina. Después de esto, Yalbadaoth vio como ese cuerpo andrógeno, material humano, o sea, del carnal, o sea, de este mundo físico humano, empezaba a el falo empezaba a tener contracciones que indicarían la salida del inseminis. En ese preciso momento, este ser andrógeno, él vio cómo cambió, y en lugar de estar motivando con sus manos esa parte masculina, empezó a motivar la parte correspondiente al aparato femenino integrado a ese cuerpo. Pero al momento de estar motivando la parte femenina del cuerpo andrógeno humano que estaba él viendo, de automotivarse ese ser con las manos, la parte femenina, no podía dejar de voltear a ver el falo erecto masculino. Entonces, de alguna manera, su motivación seguía siendo de manera visual ver lo masculino para sentir y ahora pasar el placer a la parte femenina, la cual, por cierto, pues está comprobado que tiene la capacidad de sentir el doble de placer que la parte masculina, que el órgano sexual masculino. La situación siguió de esta manera. La obra que estaba haciendo consigo mismo
este ser andrógeno, dentro del cual estaba Sofía, pues mirando la parte masculina para seguir excitado, el ser andrógeno, pero con una naturaleza dentro de sí mismo 100% un espíritu femenino, pero al mismo tiempo usando una pequeña varita que encontró ahí tirada, eh, para, para complacer y para dar una sensación satisfactoria a la parte femenina, al órgano femenino integrado a este ser. Y así transcurrió un buen momento, un buen tiempo, hasta que pues se abrió la fuente de la concha, la fuente de la hendidura femenina, y empezó en espasmos a arrojar eh, pues el agua espiritual sagrada que estaba dentro de esa parte femenina. Pues fueron varios varias veces las que surgió y brotó y saltó el agua, formando un charco en el piso de esta agua sagrada salida de la parte sexual femenina del ser andrógeno. Al estarse formando el charco de la fuente sagrada que salía de la hendidura femenina de este ser andrógeno de dos sexos, este charco, al ir creciendo, también iba empezando a encenderse en luminosidad, de tal forma que llegó un momento en que se iluminó totalmente y comenzó a proyectar un halo de luz que se elevaba por el firmamento y el cual se dirigía directamente y llegaba y topaba hasta el pleroma. A través de la luz que salía de este líquido acumulado en el piso de agua bendita luminosa, de energía femenina, a través de ese halo era donde entraría el espíritu, saldría el espíritu de Sofía del cuerpo material bisexual o andrógeno, y a través de ese halo de luz subiría hasta el pleroma, ese halo de luz que iba desde ese charco de agua bendita femenina y que llegaba hasta el pleroma. Pero en ese momento Jehová, Satanás y Albadaot fue que pudo atar cabos en su mente y saber que lo más probable es que dentro de ese ser andrógeno hubiera un espíritu femenino. ¿Y qué espíritu femenino existía ahí en ese mundo material en ese entonces? No había otro espíritu femenino más fuerte ni capaz de hacer eso a través de un cuerpo físico, sino que fuera solo el espíritu de Sofía. Entonces Jehová y Albadaot del Demurrio Samael salió apresuradamente a su escondite entre los árboles de ese jardín del Edén, y se interpuso entre el camino luminoso y la senda luminosa que iba desde el piso donde estaban las aguas benditas luminosas femeninas,
y que se alumbraban y que se dirigían en un haz de luz hasta el pleroma. Él se puso y la luz ya dejó de llegar hasta el pleroma, sino que la luz llegó hacia él. Ahí topaba de su ser y él pudo empezar a sentir cómo ese poder lo llenaba y empezó a sentir que era un poder tremendo, mucho más fuerte del que él podría haber imaginado. Ese mismo poder llenó más vitalidad a su ser, revitalizó su ser y al mismo tiempo pues él al ya haber descubierto que quien estaba dentro de ese cuerpo dándole inteligencia a ese ser eh, andrógeno era Sofía, su madre. Entonces él procedió, ya que la había descubierto, a querer sacarla de dentro de ese cuerpo. El haz de luz se iba ya apagando y él había absorbido toda la luz. Y entonces no hubo oportunidad de que el espíritu de Sofía subiera por ese haz de luz de energía femenina luminosa. Y al mismo tiempo, él se había revitalizado el demonio Jehová y ahora se dirigía hacia el cuerpo andrógeno dentro del cual aún seguía el espíritu de Sofía. Y el Badaot, con su gran poder, su fuerza, más aparte la energía que lo había revitalizado, eh, tomó ese cuerpo andrógeno y para sacar de dentro a su madre Sofía, lo partió en dos con sus propias manos. En el momento en que apenas estaba empezando a partirlo en dos, al sentir un tremendo dolor, Sofía, quien estaba allá adentro, ella logró de nuevo, a través de los pies de ese ser andrógeno, escapar hacia adentro de la tierra, donde pues la había encarcelado anteriormente ya el Dabaot. Entonces ya el Dabaot, cuando logró separar ese cuerpo andrógeno, ese cuerpo que era hombre y mujer al mismo tiempo y que tenía los dos sexos, fue en el momento en que de ahí en adelante quedaron y como resultado dos cuerpos. De ese cuerpo andrógeno, que eran dos sexos, él los dividió con sus manos y un cuerpo quedó pues separado de el otro que tenía el otro polo. Entonces quedó separado la parte del cuerpo que tenía el polo positivo o masculino de la parte del cuerpo andrógeno y físico que tenía el polo negativo o femenino. Así es como desde entonces pues la humanidad vive dividida en dos sexos, el femenino, el masculino, y cada sexo está condenado a tener que buscar en otra persona del sexo opuesto su contraparte y el ser que lo complemente y lo equilibre. Fue tanto el odio ante el descubrimiento de que su madre lo estaba engañando y que estaba dentro de ese cuerpo andrógino, fue tanto esa desesperación y rabia que tenía Jehová y el Dabaot, el demonio, que cuando lo hizo de una manera tan desesperada y tan arrebatada que al final los cuerpos, el último tirón que dio para separarlos fueron tan violentos
que la parte masculina salió volando y la parte que era el cuerpo masculino eh, quedó tirado lejos fuera del jardín del Edén, y la parte femenina quedó tirada dentro del jardín, a una cierta distancia considerable de él. O sea, él todavía podía ver la parte femenina. Él pensaba que en esa parte femenina estaba aún oculta Sofía. Entonces se acercó y le preguntó la razón por la cual ella estaba atentando en contra de él, si era su hijo. Él estuvo tratando de obtener respuestas de ella, pero ella hablaba como si no supiera de quién se tratara, quién está enfrente de ella, como si fuera otro ser que no le conociese. Él no sabía si realmente era Sofía que se estaba haciendo la desentendida, o si realmente ese ser 100% femenino ya no era Sofía, para lo cual mandó llamar a algunos de sus arcontes y demonios para que fueran adentro de la tierra a buscar a Sofía y que le comunicaran si Sofía estaba de nuevo ahí. Los emisarios de Jehová, el Demiurgo y el Dabaot, esos demonios que fueron adentro de la tierra a buscar a Sofía, encontraron ahí a Sofía. La encontraron ahí terminando de limpiar algunas de sus lágrimas de su rostro, y pues en ese momento pues regresaron a donde estaba Yaldabaoth en el jardín, junto a la mujer que se acababa de formar libre de la parte masculina. Le informaron sus emisarios, arcontes y demonios a Yaldabaoth que su madre Sofía estaba adentro de la tierra, encerrada. Entonces comprendió Yaldabaoth que ese ser pensante que tenía ante él, esa mujer pensante, inteligente, autoconsciente, era un ser femenino que no era su madre, que su madre había huido, pero que en la huida su madre había perdido una pequeña parte de ella. Tal vez también por la violencia de la manera en que fue separado el cuerpo físico de aquel primer ser humano andrógino. Pero aquí la situación, lo importante para el Demiurgo, Jehová, para el Demiurgo, Jehová, Yaldabaoth, Samael, lo realmente relevante es que por fin tenía ante él un ser que él había creado de manera física y energética, inteligente y separado de alguna manera de su madre. O sea, era un ser autónomo, inteligente, físico, creado por él y sus arcontes y demonios, y vivo. Pero sobre todo, además de vivo, eso ya había logrado que estuviera vivo, por fin completo, porque también tenía inteligencia. Y este ser fue llamado, bueno, es conocido ahora con el nombre de Eva. Entonces Yaldabaoth, Jehová el demonio, pensó que también podía haber quedado con cierto
espíritu, chispa divina del monad, que se había separado de Sofía, su madre, también la parte masculina. Fue fuera del jardín del Edén, eh, vio y observó y analizó él y sus arcontes y demonios a la parte masculina, mas la parte masculina, aunque tenía vida, no tenía inteligencia, o sea, no había adquirido ninguna chispa divina. Entonces, pues, para Jehová y al Dabaot, esto en un principio no le pareció algo muy adecuado, ya que él, sobre todo, sentía que la parte masculina era la más importante. Esto debido a que él está identificado totalmente como un ser masculino. Ya el Badaot, Jehová el demonio, se había identificado a sí mismo como un ser masculino porque él desde un principio, cuando había surgido y en medio de la nada y empezó a crear todo, desde los arcontes que lo acompañaban,